ejerce un incremento de esfuerzo vertical de 140 kilopascales a la mitad de la capa de arcilla. Nos piden estimar el asentamiento por consolidación primaria de la arcilla y que asumamos que el suelo por encima del nivel freático está saturado. Además nos dan los valores de índice de compresibilidad y gravedad específica del suelo. Este es como tipo de puntero. Siempre desaparece. Los trazos de la pizarra. Un momento. No voy a tener que hacerlo con el mouse. Acá está. Ya. El problema es este. Esta es la figura que pueden observar aquí. Está la estratificación. Está la arena fina de 10 metros, 10.4 metros de espesor, la arcilla y después la arena gruesa. Aquí dice que se proyecta construir un edificio de oficinas. Nuestro laboratorio. Un edificio de oficinas. Que están, en buena cuenta yo salí. Que van a ejercer pues una carga a este suelo. Estará en el arco. No me acostumbro con la pizarra. Damos el concreto. Hay que agarrarle la... Este es el edificio, digamos, el edificio que ejerce la carga. Entonces, analizando aquí el problema que puede haber por la construcción de este edificio, en términos de suelos, sería que si el nivel freático está a 3 metros de profundidad, nosotros sabemos que el agua no es un factor que vaya a afectar a los suelos granulares, ¿verdad? Al contrario, aumenta su resistencia. Nuestro laboratorio. Pero si el problema me pide calcular asentamientos, momento, ¿no? Este video es creo que lo que está pidiendo aquí, estimar el asentamiento por consolidación primaria de la arcilla, el asentamiento por consolidación primaria de la arcilla. Me tengo que centrar entonces en esta capa de arcilla de 2 metros de espesor. Pero viendo bien el problema, si me pidieran calcular el asentamiento total, ¿qué asentamientos tendría que calcular? Si me pidieran calcular el asentamiento total que va a sufrir esta estructura. En la clase pasada hablamos de qué tipos de asentamiento experimentan los suelos, de acuerdo si son finos o granulares. ¿Esa arena fina experimentará un asentamiento? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de asentamiento será? Por la construcción de esa edificación, ¿qué tipo de asentamiento tendríamos que calcular en la arena fina? ¿Nadie? ¿Una consolidación primaria y secundaria? ¿Eso? Ya, pero eso sucede en los suelos finos, en la arcilla, pero en la arena fina. En la arena fina, ¿qué tipo de asentamiento tendríamos que calcular? Si dijimos que la consolidación la vamos a solamente estudiar en los suelos finos, porque los suelos granulares se consolidan inmediatamente o se asientan inmediatamente.
ya comienzo a construir y ya se está asentando, entonces no debo de analizarla después de la construcción, ya se ha asentado la arena por consolidación. Entonces, no, ahora que voy a analizar después de la construcción, no debería de calcular un asentamiento por consolidación. Pero sí, ¿Elástico? exactamente, el elástico. ¿El elástico está relacionado a qué tipo de deformaciones? Formaciones de sólidos. Así es. Entonces, esta arena fina tiene sólidos y estos sólidos se van a deformar pues, verticalmente, mínimamente, ¿verdad? Pero se van a deformar y van a generar aquí un asentamiento elástico. Está relacionado con los parámetros elástico, módulo de elasticidad y módulo de Poisson. Pero esta arcilla, este estrato de arcilla, que también va a presentar un asentamiento elástico, pues sus sólidos también se van a deformar por la aplicación de la carga. Aparte de ese asentamiento elástico, va a presentar un asentamiento por consolidación, y no está relacionada a los sólidos, sino a los vacíos, a la pérdida de los vacíos. Y vamos ahorita solamente a enfocarnos en el cálculo de este asentamiento por consolidación, porque el problema nos pide calcular ese asentamiento por consolidación de la arcilla. Pero ustedes ya tienen que saber que existen otros tipos de asentamientos, ¿no? Si quisiera calcular el total, ya saben cuáles más deben de considerar. Bueno, si nos vamos a concentrar en este asentamiento por consolidación, entonces revisemos la fórmula de este asentamiento por consolidación. Pero ahora recordando, la fórmula que les presenté eran 3 fórmulas para asentamiento por consolidación. Uno era por consolidación cuando la arcilla se encontraba en un estado normalmente consolidado, y habían otras 2 fórmulas de asentamiento por consolidación cuando el suelo estaba sobreconsolidado. Habían 2 más, sobreconsolidado. Uno era cuando el esfuerzo efectivo final era mayor al máximo del pasado, y el otro cuando el esfuerzo efectivo final era menor que el máximo del pasado. Tenía 3 ecuaciones, y pues entonces para saber cuál de ellas voy a utilizar, primero debo de saber si el suelo está normalmente consolidado o sobreconsolidado. Y si está sobreconsolidado, debo de ver si se cumple esta relación o esta otra. Entonces, para saber si está sobreconsolidado o normalmente consolidado, y verificar esto, necesito en la gráfica de la curva de la compresibilidad, donde tengo relación de vacíos versus logaritmo del esfuerzo efectivo, debo de buscar trazar la curva típica de esta curva de compresibilidad. Donde aquí, en una primera etapa, en esta curva, hay una pendiente C sub R, el quiebre representa el máximo esfuerzo del pasado, y esta zona tiene otra pendiente que es C sub C. Ya, yo tengo algún dato de estos, creo que solamente tengo el valor de C sub C, vamos a ver. Tenemos el valor de C sub C, que es 0.3. Este valor de C sub C. Bueno, yo decía que entonces tenía que saber cómo estaba el suelo, ¿no? Pero ahora revisando aquel enunciado, no me había dado cuenta que acá dice arcilla blanda normalmente consolidada. O sea, ya lo sé, ya me lo ha dicho el problema. Si bien es cierto, existen 3 ecuaciones, solo hay una para cuando el suelo es normalmente consolidado. Entonces debería utilizar esta ecuación. La ecuación para el asentamiento por consolidación de una arcilla normalmente consolidada está dado por el parámetro C sub C entre 1 más E sub 0 multiplicado por el espesor de la arcilla, que se va a deformar,
y multiplicado por el logaritmo del esfuerzo efectivo final entre el esfuerzo efectivo inicial. ¿Ya? Esa es la ecuación que yo voy a tener que utilizar. Pues tengo que fijarme qué datos me faltan, ¿verdad? Tengo C sub C de dato, el espesor también es 2 metros, la arcilla tiene 2 metros de espesor. Me falta la relación de vacíos inicial y me faltan los esfuerzos efectivos finales e iniciales, que se deben de calcular siempre a la mitad de la carpa que se va a deformar. A la mitad de la capa de arcilla, aquí, debo hacer esos cálculos. Ya. Entonces, primero, aquí están resolviendo el problema, haciendo unos cálculos previos de unos datos que faltan, como son los pesos específicos. ¿Por qué calculan esos pesos específicos de la arena y la arcilla? Porque esos van a ser usados en el cálculo del esfuerzo efectivo, final e inicial. Recordemos que el esfuerzo efectivo es el esfuerzo, ¿cómo es? El esfuerzo total menos la presión de poros, y el esfuerzo total es el peso específico por la altura. Entonces necesitamos los pesos específicos. Por eso aquí comienza con la arena fina. Arena fina, acá estaba la arena fina en el primer estrato, y va a hallar primero el peso específico saturado de la arena fina. Y utilizando las relaciones gravimétricas y volumétricas, sabemos que está en función de G sub S, relación de vacíos, y peso específico del agua. Y de dato de la arena fina, dice, la relación de vacíos de la arena es 0.76. O sea, este dato en la arena fina, es 0.76, ¿ok? Y G sub S, vamos a ver, G sub S es 2.7. Inclusive, si no me hubieran dado el G sub S como 2.7, ya sus compañeros del experimento, del primer experimento de hoy, nos mostraron que G sub S varía entre 2.6 a 2.8. Entonces, no hay problema con que puedan estimar un valor intermedio como 2.7 cuando falte ese dato. Y aquí entonces se va a reemplazar en la ecuación del peso específico saturado, los valores de G sub S, relación de vacíos y peso específico del agua, y nos va a dar el peso específico del agua, perdón, el peso específico de la arena fina saturada, 19.3 kilonewton por metro cúbico. En las otras unidades sería 1.93. 1.93 gramos por centímetro cúbico. En el cálculo que hicimos al final del primer grupo, nos estaba saliendo 1.78, también para una arena, ¿verdad? Y ese era un peso específico saturado. Por eso les decía que debería de ser un poquito mayor, como en este caso 1.93. Entonces, ya. Ya. Le decía por eso que ese valor tenía que ser más o menos en este rango, ¿no? Ya, ustedes van a ver que en los problemas esos pesos específicos están en un rango más o menos que no varía mucho, que va por ahí, por esos valores. Ahora, el peso específico saturado en la arena fina lo puedo hallar con esta ecuación o con esta otra de acá. Esta es más fácil. Es peso específico sumergido, es el peso específico saturado que hallé anteriormente, menos el peso específico del agua, es decir, 9.5 kilonewton por metro cúbico. ¿Okay? Y la relación de vacíos sería la relación de vacíos también con las relaciones gravimétricas y volumétricas. Esta ecuación es básica y
Y si van a hacer cálculos geotécnicos, deben aprendérsela. Grado de saturación por relación de vacíos es igual contenido de humedad por gravedad específica de sólidos. Y como en el suelo tenemos que estar saturado, entonces ese es 1, por eso es que dice que la relación de vacíos es el contenido de humedad por la gravedad específica de sólidos. Ahora, el contenido de humedad era dato. Ya aquí me acabo de acordar que este cálculo es para la arcilla, porque la arena ya tiene una relación de vacíos, ya no necesito determinarla, 0.76, pero la arcilla no tiene todavía su relación de vacíos. En la arcilla de dato, lo que nos dan es el contenido de agua de la arcilla, 43%. No nos dan la relación de vacíos de la arcilla, pero sí su contenido de humedad de 43%. Entonces, contenido de humedad de 43%. Acá está, este es el contenido de humedad. Contenido de humedad por G sub S. Es 1.16, la relación de vacíos inicial, entonces, en la arcilla. Ahora, el peso específico sumergido de la arcilla, voy a hacer uso de esta relación gravimétrica, donde está en función del G sub S y de la relación de vacíos. Y así me sale el peso específico sumergido de la arcilla como 7.7. Ese es el peso específico sumergido, no es el saturado, por si acaso. Ya tengo entonces los pesos específicos, relación de vacíos de la arcilla. La relación de vacíos de la arcilla era uno de los variables que me faltaban en mi ecuación del asentamiento. Entonces ya la tengo. Solo me faltan los esfuerzos efectivos inicial y final. Eso se va a calcular en la siguiente diapositiva. El esfuerzo efectivo vertical al medio de la capa de arcilla es, bueno, lo pueden hallar como esfuerzo total, calculan el esfuerzo total y le quitan la presión de poros, o hacen de frente, como aquí, la ecuación en función todo de esfuerzos efectivos de las capas anteriores. Por ejemplo, dice 19.3 por 3. ¿Qué es eso? Pues, si voy a calcular al punto medio de la capa de arcilla, yo debo de calcular para cada uno de estos estratos sus esfuerzos efectivos, ¿no? Por ejemplo, para el primer estrato de la arena fina, que está sobre el nivel freático, primeramente necesito el peso específico, pero como no me dan el peso específico del suelo que está por encima del nivel freático, aquí el problema me dice que asumir que el suelo por encima del nivel freático está saturado. Entonces yo puedo asumir aquí que el suelo está saturado. Mira, entonces yo voy a asumir que aquí el suelo está saturado. ¿Dónde está? O sea que aquí va a haber un gamma saturado, que yo sé que es 19.3, ya lo se ha calculado. Por eso multiplica 19.3 por 3, que es ese espesor, ¿aquí está? Más 9.5 por 7.4. ¿Qué es eso? Es del siguiente estrato, su espesor es 7.4 y su peso específico sumergido es 9.5. Eso es lo que tenemos acá, 9.5, el peso específico por el espesor. Es el peso específico sumergido. Más el peso específico sumergido de la arcilla por un espesor de 1. La arcilla tenía 2 metros de espesor, pero como estoy haciendo el cálculo de la mitad del estrato de arcilla, entonces el espesor es 1 y el peso específico sumergido es ese que hemos calculado, 7.7.
al final, sumando y operando todo esto, tenemos que el esfuerzo efectivo inicial es 135.9. El inicial se refiere al que existe en ese punto medio de la capa de arcilla antes de que se construya. Por eso que solamente nos estamos centrando en los esfuerzos geostáticos. Ahora vamos a calcular el esfuerzo efectivo final. Ese sí tiene que tomar en cuenta el peso de la estructura o el esfuerzo que transmite la estructura. Dice, se calcula el incremento de esfuerzo al medio de la capa de arcilla, pero en este problema ya es un dato. Dice que lo que transmite la estructura al medio de la capa de arcilla es un incremento de esfuerzo vertical igual a 140 kilopascales. Si en el problema no nos hubieran dado eso, pero nos hubieran dado la carga en una de las zapatas, entonces hubiéramos tenido que hacer el análisis de transmisión de esfuerzos, ¿no? Hacia este punto, a la mitad de la capa de arcilla. En este caso es un dato, dice, el edificio ejerce un incremento de esfuerzo vertical de 140 kilopascales a la mitad de la capa de arcilla. Es un dato. El incremento de esfuerzo es 140, ¿ok? El esfuerzo efectivo inicial, 135.9. Entonces el esfuerzo efectivo final, después de que se construya, tendría que ser el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzo por la construcción. Es decir, 275.9. Finalmente, el asentamiento por consolidación, en la fórmula que ya les había presentado al inicio, ya tengo todos los datos y solo queda reemplazar. H sub 0 es el espesor de la capa de arcilla, este es 2 metros. 1 más la relación de vacíos inicial de la arcilla multiplicado por C sub C, dato 0.3. Logaritmo del esfuerzo efectivo final que acabamos de hallar entre el esfuerzo efectivo inicial que también acabamos de hallar, nos sale 0.085 metros o 85 milímetros. Esto sobrepasa el límite que propone Terzaghi para cimentaciones, que es 1 pulgada, es decir, 25 centímetros, 25 milímetros aproximadamente. Eso es el límite que propone Terzaghi para cualquier cimentación, 1 pulgada. Aquí estamos pasándonos. Eso es lo que podemos ver. Bueno, eso es una primera parte, este es el problema en sí, ¿no? El resultado de este problema. El asentamiento por consolidación primaria de la arcilla sería 85 milímetros. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No ninguna? Bueno, entonces vamos a continuar con otra pregunta que está relacionada al mismo problema. Es el ejercicio 2. Dice, asumir la misma estratigrafía del problema anterior, pero ahora la arcilla ya no es normalmente consolidada, sino sobreconsolidada, y tiene un OCR de 2.5. OCR era la tasa de consolidación. El contenido de humedad también ha cambiado en la arcilla. Antes era 43%, ahora ha disminuido a 38%. El índice C sub R, que es el índice de recompresión, es 0.05. Todos los otros valores dados en el ejemplo se mantienen sin cambio. Y nos piden determinar el asentamiento por consolidación primaria de la arcilla. Otra vez, entonces, nos piden lo mismo, pero con condiciones que ligeramente han cambiado, ¿no? Ya, la arcilla es sobreconsolidada. Ya no es normalmente consolidada, entonces me queda utilizar dos ecuaciones y tengo que saber cuál de esas dos, ¿no? Para cuando el asentamiento, para cuando es sobreconsolidado, depende cuál de las dos utilizar. Primero debo de calcular el esfuerzo efectivo final,
y compararlo con el máximo del pasado. Habrá una fórmula cuando este sea mayor y cuando este sea menor. Ya. Pero aquí me están dando de dato que OCR es 2.5. OCR, ¿qué cosa era? OCR era la tasa de preconsolidación o sobreconsolidación y estaba dado por el esfuerzo efectivo. ¿Cómo era el esfuerzo efectivo final? No, el esfuerzo efectivo máximo del pasado entre el esfuerzo efectivo inicial. El esfuerzo efectivo inicial, ¿verdad? El esfuerzo efectivo máximo del pasado no es un dato. El esfuerzo efectivo inicial no es un dato, pero puedo calcularla. Yo tenía que, en esta estratigrafía, donde tenía primero a la arena, después a la arcilla, este era 2 metros, tenía 3 y 7.4. La arena no había cambiado sus propiedades, entonces el peso específico era el mismo, ¿no? Y teníamos que asumir que era saturado también por encima, que aquí tenía un peso específico sumergido, pero la arcilla sí ha cambiado sus propiedades. Al cambiar el contenido de humedad, ahora es 38%, va a cambiar su relación de vacíos inicial. Su relación de vacíos inicial, entonces, es contenido de humedad por G sub S. Relación de vacíos iniciales, contenido de humedad de la arcilla es 0.38 y la gravedad específica de sólidos 2.7. A ver si me ayudan cuánto sale eso. A ver si me ayudan. Ayúdenme, muchachos. ¿En qué idioma se lo digo? Inglés, japonés. 1.026. Listo, ya tengo mi relación de vacíos inicial, pero yo lo que estoy buscando es esto y esto para hacer mis comparaciones. No tengo ninguno, no tengo ni el final ni el máximo del pasado. Pero aquí con esta fórmula yo podría tener el máximo del pasado si tuviera el actual, el esfuerzo efectivo actual, el de antes de la construcción, el inicial, ¿no? Este de aquí es antes de la construcción. Antes de la construcción. Así es que en esta fórmula la voy a llamar asterisco, me voy a centrar, voy a buscar el cálculo del esfuerzo efectivo antes de la construcción o el inicial. Debo de calcularlo a la mitad de la capa de arcilla, ¿verdad? Por ahí alguien me escribió que mira, el esfuerzo antes no es el mismo que el esfuerzo anterior. No, no es el mismo porque ha cambiado la condición de la arcilla, entonces su peso específico de la arcilla ha cambiado. Hay que calcular el peso específico de la arcilla. Ya, al cambiar la humedad, cambia su peso específico. La fórmula para el peso específico de la arcilla, ya, yo no me acuerdo de la fórmula del peso específico sumergido. Lo voy a revisar acá. El del saturado sí me acuerdo. Es G sub S menos 1 entre 1 más C. G sub
S menos 1 entre 1 más E, así era, ¿no? Por el peso específico del agua. G sub S 2.7 menos 1 multiplicado por 9.8. 9.8 han tomado o 9.81. 9.8. Entre 1 más relación de vacíos. ¿Cuánto sale eso? Negaishimasu, please, por favor. ¿Qué dicen? $8.22, listo. Bueno, entonces, anteriormente, cuando la arcilla tenía 43% de humedad, mayor humedad, su peso específico sumergido era menor también. Había salido algo de 7, me acuerdo, 7.7. Y ahora, con un contenido de humedad menor en la arcilla, el peso específico sumergido ha aumentado. Sí, es de esperarse, pues ese peso específico sumergido está relacionado al peso específico de los sólidos, ¿no? Ya que al peso específico saturado se le quita el peso específico del agua. Bien, entonces ha cambiado. Tengo que volver a calcular el esfuerzo efectivo inicial a la mitad del estrato de arcilla. Voy a calcularlo por acá. ¿Recuerdan cuánto había salido aquí? 19.3, 9.5. 19.3, 9.5. Entonces, tendría que 19.3 por 3 más 9.5 por 7.4 más nos ha salido 8.22 por 1. Y esto en kilonewton por metro cuadrado. ¿Cuánto sale? Por favor, onegaishimasu, please, por favor, todo. $136.42. Gracias, Luis, gracias. 136.42 kilopascales. Ahora, el incremento de esfuerzo no ha cambiado, no nos ha dicho nada, es el mismo problema. Entonces, el dato era de que se transmitía un incremento de esfuerzo de 140 kilopascales. Es de 140. Entonces, si el incremento de esfuerzo es 140 por la construcción, el esfuerzo efectivo final es la suma de ambos, es decir, 276.42 pascales. Ahora, en la fórmula asterisco voy a reemplazar el valor del esfuerzo efectivo inicial, es decir, de ahí podré despejar el esfuerzo máximo del pasado, como 2.5 por el actual, ¿no? Que es 136.42. ¿Cuánto sale eso? Please, onegaishimasu, please, por favor. ¿Cuánto sale? 341. Muy bien. Bien, ya tengo todos los valores de los esfuerzos como para poder definir la curva de la posición en la curva de compresibilidad y saber si estoy en qué ecuación de suelo sobreconsolidado debo de utilizar, ¿verdad? Porque ya me dijeron que está sobreconsolidado, pero no sé cuál de las dos ecuaciones debo de usar. Entonces,
A ver, ¿el esfuerzo efectivo final es mayor que el máximo del pasado o menor que el máximo del pasado? Hablen, por favor. Cada vez tengo menos aquí, menos participantes. Qué bárbaro. Ya, estamos en el primer caso. 276. No, estamos en este de aquí, ¿verdad? Es decir, si yo dibujara la curva de compresibilidad, ya, si yo dibujara la curva de la compresibilidad, que sé que es relación de vacíos versus logaritmo del esfuerzo efectivo, bien que acá está el esfuerzo máximo del pasado, el esfuerzo efectivo inicial está saliendo menor y también el esfuerzo efectivo final está saliendo menor. ¿Verdad? Estoy entonces en este tramo de aquí. Este tramo era de suelo sobreconsolidado y en este tramo lo que tengo que hallar es este delta de E entre la condición inicial y final. ¿Cómo varía la relación de vacíos? Puedo dibujarlo, ya, ahí está. ¿Cómo varía la relación de vacíos? Eso es en realidad lo que necesito saber, ¿no? Pero pues la ecuación original que era ¿cómo era? Espesor entre 1 más relación de vacíos inicial multiplicado por delta de E, esta ecuación en lugar de escribir delta de E de aquí, lo que han hecho es expresarla en términos de la pendiente y de estos valores en la abscisa. La ecuación que debo de utilizar va a ser la pendiente de esta zona no es C sub C, que estoy mal acá, es C sub R. C sub C es la pendiente de esta zona. Entonces sería la pendiente, bueno, dejo aquí los términos H entre 1 más C sub 0. En lugar de delta de E, es la pendiente C sub R multiplicado el logaritmo de la diferencia de estos esfuerzos, ¿no? Pero como está el logaritmo, entonces, y la diferencia es una división de los esfuerzos final entre el inicial. Esa es la fórmula que debo de utilizar cuando me encuentro en que el esfuerzo efectivo final es menor que el máximo del pasado. Reemplazando valores, entonces tendré que el espesor, que es 2 metros, entre 1 más relación de vacíos inicial, que es 1.026, multiplicado por el C sub R, que es 0.005, dato. Y multiplicado por el logaritmo del esfuerzo efectivo final, que es 276.42, entre el esfuerzo efectivo inicial, 136.42. Eso me va a dar el asentamiento. A ver si lo pueden determinar, por favor. Alguien ya lo calculó, muy bien. 0.015 metros, serían 1.5 centímetros. Ya, por favor, los otros también calculen a alguien más, no vaya a ser que por ahí haya algún error. 1.5 centímetros, lo vamos a expresar en milímetros, ¿no? El anterior salía 85 milímetros, aquí también lo vamos a poner en milímetros, entonces 15 milímetros. Gracias. 15 milímetros
está? ¿Dónde está este lugar? De a 15 milímetros está saliendo. Como ven, mucho menor que el anterior, que era 85 milímetros. Eso es porque el suelo ahora no está normalmente consolidado. En el anterior caso, el problema estaba en este lado, que es pues un lado normalmente consolidado, ¿no? Que como ven, la pendiente es mayor, entonces cualquier análisis entre dos puntos va a significar una gran variación de relación de vacíos, por lo tanto un gran asentamiento. Pero como ahora el problema es de que la arena está en este tramo sobreconsolidado, tanto al inicio como al final del problema, o después de la construcción se mantiene en ese tramo sobreconsolidado, pues el asentamiento que se va a dar va a ser mucho menor, 15 milímetros. Recuerden aquí que el OCR es de 2.5, tasa de sobreconsolidación. ¿De aquí tienen alguna pregunta? Vamos a ver una tercera variante para este mismo problema. Asuma la misma estratigrafía y los parámetros del suelo como en el ejemplo anterior, excepto que la arcilla tiene una tasa de sobreconsolidación de 1.5. Determinar el asentamiento por consolidación primaria de la arcilla. Ya es también un suelo sobreconsolidado, pero la diferencia es que el OCR es 1.5. Lo demás es lo mismo. Eso quiere decir que se mantiene el contenido de humedad en la arcilla, por lo tanto se mantiene el peso específico, por lo tanto se mantienen los esfuerzos efectivos. Lo que ha cambiado es la tasa de sobreconsolidación, es lo único que ha cambiado. Entonces voy a escribir yo acá los valores que se mantienen constantes, ¿no? El esfuerzo efectivo inicial, el esfuerzo efectivo final, por ejemplo, se van a mantener constantes con respecto a este problema. 136.42, 276.42, ¿verdad? Era 140 más kilopascales. La relación de vacíos inicial también se mantiene porque es el mismo contenido de humedad. La relación de vacíos inicial era 1.026. Lo que ha cambiado es este OCR, ahora la tasa de sobreconsolidación es 1.5. Y decíamos que la tasa de sobreconsolidación era el esfuerzo máximo del pasado entre el esfuerzo actual o el inicial. Entonces, de aquí reemplazo y diré que el esfuerzo máximo del pasado será igual a 1.5 por el actual, que es 136.42. Y a ver si me dicen cuánto sale esa multiplicación. Liz, por favor. Sale 204.63. Gracias. 4.63 kilopascales. Este es el máximo del pasado ahora. Antes el máximo del pasado era 341. Ahora, en esta condición de la arcilla es 204. Entonces, en la curva de compresibilidad, tendré que, ahí, esta última parte, tiene una sola pendiente, por si acaso. Entonces, sería... Estoy saliendo mucho porque ya falta poco, ya casi se ha cumplido la hora. Esta era la pendiente C sub R, la C sub C, este era el máximo del pasado. El inicial está acá a la izquierda, pero el final ahora
Miren, este 276 es el final y el máximo del pasado es 204, entonces el final tiene que estar a la derecha. Entonces, de este punto a este punto, lo que tengo que hacer es calcular este delta de E. Pero este delta de E ahora depende de dos pendientes. Por lo tanto, tengo que utilizar la segunda ecuación para suelo sobreconsolidado, cuando el esfuerzo efectivo final es mayor que el máximo del pasado. La ecuación es H entre 1 más E sub 0, y en lugar del delta de E, pues tengo que sumar dos deltas de E, ¿no? Primero este y después este de acá. En el primer tramo sobreconsolidado será con la pendiente C sub R, el logaritmo del esfuerzo máximo del pasado entre el actual más el del segundo tramo, que es el normalmente consolidado, C sub C, por el logaritmo del esfuerzo efectivo final entre el máximo del pasado. Este es entonces la ecuación, y reemplazando esto sería 2 metros, 1 más relación de vacíos inicial 1.026, C sub R es 0.005, si no me equivoco, sí, 0.05 nada más, estoy mal acá. .05. Logaritmo, el esfuerzo efectivo máximo del pasado, que es 204.63, entre el actual, que es 136.42, más C sub C, que era, ¿dónde está C sub C? 0.3 por el logaritmo del esfuerzo efectivo final 276.4 entre el máximo del pasado 204.6. Ya, todo eso tienen que calcularlo. A ver, vamos a ver, alguien me ha escrito, veamos si lo calcularon ya. ¿Cuánto sale, dicen? Michael Sánchez me dice, hay una suma ahí. ¿Esa suma es lo que sale en total? A ver si me pueden decir el resultado. O sea que en milímetros sale 47 milímetros. Será, ya, vamos a tomar ese resultado, 47 milímetros. 47.4 milímetros. Ya, ¿qué diferencia vemos? Que en este caso, cuando la tasa de sobreconsolidación es de 1.5, sale un asentamiento de 47. En la anterior, la tasa era de 2.5 y salía un asentamiento de, vamos a ponerlo acá mejor así, esto es para un OCR de 1.5, pero para un OCR de 2.5 teníamos que el asentamiento había salido, el asentamiento había salido 15 milímetros. Es decir, cuanto más sobreconsolidado esté el suelo, cuanto mayor sea su tasa de sobreconsolidación OCR, el asentamiento va a ser menor, porque eso quiere decir que el suelo ya se ha deformado previamente y no hay ningún tramo en el que tenga que deformarse más, y por lo tanto se va a deformar en una medida muy pequeña, como 15 milímetros en este caso. Pero en este tercer caso, como el suelo
tiene una tasa de sobreconsolidación de 1.5, está ligeramente sobreconsolidado, se dice, el asentamiento es mayor. Y cuando el suelo está normalmente consolidado, el asentamiento nos sale como 80 milímetros. ¿Ya? Entonces, ahí como ven, depende de mucho de cómo se encuentra el suelo y tanto al inicio como al final. Depende del esfuerzo efectivo inicial y el final, que depende de la carga que va a transmitir la estructura. Bueno, entonces esos son los 3 ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Acá hay uno más para que ustedes practiquen en su casa, está relacionado con los anteriores. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Nos hemos pasado el tiempo, disculpen. El día de mañana vamos a empezar a las 10. La prueba va a demorar 1 hora y media porque es sobre 15. Los temas están relacionados a esto de asentamiento por consolidación, también acerca de la teoría elástica. Entonces, podríamos ver también asentamientos elásticos o distribución de esfuerzos o cálculos de deformaciones con la ley de Hooke, etcétera, todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Será sobre 15 y primero entraremos a la clase y yo les diré, ya está disponible la prueba en el aula virtual de la UNI, pueden empezar. Ok. Nos vemos entonces el día de mañana si no hay ninguna consulta. Gracias.